Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito, una hora de cultura financiera en donde siempre tratamos de presentarles los mejores temas, los mejores consejos, la mejor información de la mano de los expertos en el área para que ustedes mejoren sus resultados en los mercados. Recuerden que el Instituto Español de la Bolsa tiene como fin último la cultura y el éxito en los mercados. Nuestro instituto está creado para eso, para acompañarnos a que ustedes mejoren esos resultados. Y para eso hemos reunido a un grupo de traders profesionales en Europa, América Latina, Estados Unidos, quienes nos acompañan con sus años de pasión por los mercados. Estamos hablando de personas que tienen muchísimos años en esto y se dedican de forma apasionada a lo que sería la finanza en los mercados y la inversión. Todos nuestros servicios son completamente profesionales, todos nuestros cursos, formaciones, tutorías, todo es completamente profesional. No estamos hablando de personas que se despertaron de un día para el otro y decidieron que las finanzas eran lo de ellos y se presentaron en las redes sociales, sino que estamos hablando de, como les dije, profesionales que con sus años de experiencia nos dan fe y nos comprueban que son los mejores en el área. Ya de por sí, el Instituto Español de la Bolsa está comandado por Mauricio Monti. Mauricio Monti lleva más de 30 años en los mercados, entonces ya podemos entender que el tenerlo a él a la cabeza y que él elija de forma personalizada a cada uno de los profesionales que nos acompañan, ya es sello de garantía para nosotros. Pero bueno, vamos a entrar ahora en materia, lo que nos trae el día de hoy a este encuentro. Y el día de hoy lo que vamos a hablar es de un tema que ustedes nos solicitan mucho y es los cambios de tendencia. Cómo utilizar esos cambios de tendencia para ganar como profesionales, cómo utilizar esos cambios de tendencia para aumentar nuestras ganancias, cómo utilizar esos cambios de tendencia en el momento actual que vive el mercado. Para eso tenemos a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos va a hablar sobre el tema. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más acompañándonos, una semana más aprendiendo junto con nosotros. Efectivamente, vamos a hablar hoy sobre un tema que es demasiado importante, es el tema de las tendencias. Vamos a estar hablando un poquito sobre precisamente temas que necesitamos saber y entender al momento de operar con las tendencias, porque yo sé que es un tema esencial realmente al momento de buscar un correcto análisis técnico. Es un tema que obviamente a todos nos interesa, que a todos nos gusta. Y entiendo la razón, y es precisamente porque es un tema, obviamente, que es, como les decía, base para cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de operativa que tú quieras manejar. Así que, ¿qué les parece si, por ejemplo, empezamos acá enlistando un poquito lo que veremos el día de hoy? Vamos a hablar de pronto un poquito inicialmente qué son las tendencias del mercado, que es obviamente importante. Primero, definir lo que vamos a explicar el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de qué son, de cómo obviamente se componen. Vamos a hablar un poquito de los tipos de tendencia que existen, ya sea la tendencia alcista, la bajista, o la misma, digamos, por ejemplo, lateral. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo identificar las tendencias en el mercado. Podemos también hablar ya un poquito de el tema de trading con las tendencias y un poquito de trading contra tendencia, que aquí es obviamente donde estaremos explicando cómo identificar un poco mejor los cambios de este tipo de tendencias para poder encontrar esos puntos de una manera correcta. Bueno, entonces vamos a empezar obviamente por el primer tema, que es qué son las tendencias del mercado. Realmente, digamos que las tendencias del mercado en trading se pueden definir como la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado. ¿Sí? Saber identificar las tendencias del mercado financiero, de hecho, pues es una habilidad imprescindible detrás del análisis técnico en trading. ¿Sí? Tú te preguntarás por qué, porque realmente es importante. Y es que obviamente la razón es porque nos permite identificar el sentido de los movimientos del mercado para poder sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en ella.
El movimiento, una tendencia, nunca será, o el movimiento del mercado nunca va a ser en línea recta, sino que los precios, de hecho, pues suelen variar en sentido ascendente y descendente, formando una especie de ondas que en conjunto, pues nos van a determinar las tendencias, que son precisamente las ondas que comúnmente vemos o que comúnmente conocemos en el mercado. ¿Listo? Eh, digamos que para verlo de una manera simple, pues lo podemos encontrar precisamente acá, justamente en esta parte del gráfico, donde podemos ver las distintas ondas. Como se dan cuenta, no se mueve el mercado en una sola línea recta como nos encantaría, yo sé que sí, sino que simplemente pues encontramos distintos movimientos en el mercado que en conjunto, si los unimos, vamos a tener obviamente ya una tendencia definida, ¿vale? Entonces, el análisis de tendencias de mercado, pues es, como te comentaba, imprescindible, es importante en el trading, ya que nos va a proporcionar una información muy valiosa para poder tomar decisiones en cuanto a la toma de posiciones. ¿Sí? Para ello, contamos con, obviamente, la ayuda del análisis técnico y de todas sus herramientas gráficas para identificar lo que son los patrones. Pero esto, pues ya digamos que vamos a ver un poquito más adelante. Para identificar tendencias dentro del mercado, también es importante que tú puedas definir un estilo de trading y el marco temporal en que vamos a operar. Entonces, por ejemplo, para este caso práctico, vamos a seleccionar lo que es la temporalidad de 1 hora. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente en otros videos y de pronto en otras sesiones, sabemos que el mercado es totalmente fractal y por ende, lo que nosotros analicemos en 1 hora o en 4 horas, o la manera en cómo veamos el mercado, lo vamos a poder ver también en temporalidades menores sin ningún problema. O por ejemplo, si tú vas a practicar un poquito el scalping con un determinado instrumento y tus gráficos son de 5 minutos, pues la tendencia en ese periodo de tiempo será diferente. Así, por ejemplo, revisamos otro tipo de escenarios, estudiamos gráficos ya sea semanales o mensuales en cuanto a la duración que puede durar una operación, pero no en cuanto a la estética que pueda tener ese tipo, digamos, de operativa. ¿Qué tipos de tendencia existen o qué tipos de tendencia vamos a poder encontrar en el mercado? Bueno, realmente pues es común y sabemos obviamente que existen 3 tipos de movimientos naturales o normales dentro del mercado. Por lo general, las tendencias se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Es que según su dirección pueden ser ya sea alcistas, pueden ser bajistas o laterales o digamos lo que se conoce como una consolidación o un mercado sin tendencia. Entonces vamos a ver un poquito con detalle cada una de ellas. Si entonces hablamos de una tendencia alcista, por esto por acá, vamos a buscar un ejemplo, una tendencia alcista como este es el caso de acá. Pero realmente la tendencia alcista se refiere a un movimiento ascendente de precios de una manera sostenida en un periodo de tiempo determinado. A esa también se le puede llamar o lo puedes haber escuchado como un bull market. Cuando hablamos de un bull market significa una tendencia al alza, un mercado que está subiendo y se caracteriza por un sentimiento de optimismo, de confianza y porque la presión de la demanda supera a la de la oferta y de ahí pues se refleja obviamente una subida en los precios. Cuando vemos un mercado que está subiendo es porque precisamente porque la demanda está siendo mayor que la oferta, es un mercado demandante, ¿vale? Disculpa un momentico. Entonces, una tendencia alcista comienza generalmente tras un periodo de indecisión y dudas en el mercado para, pues, después de esto, encadenar mínimos y máximos al alza. ¿Sí? En una tendencia alcista podemos detectar 3 fases según la teoría, digamos, Down. Primero, vamos a poder encontrar, vamos a esto estipularlo con un dibujo, como les comentaba. Entonces vamos a encontrar periodo de indecisión. Vamos a poder encontrar un periodo de acumulación, o la primera fase va a ser la de acumulación. Entonces, en el periodo de acumulación vamos a encontrar que los inversores o los traders tienen una actitud moderada, de cierta como precaución, con poco volumen en el mercado. Vamos a ver que el mercado no se está moviendo mucho, hay algo de incertidumbre,
por lo que se producen, digamos, como ciertas ventas dentro de él. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a encontrar precisamente ciertos escenarios donde el mercado, pues debido a ese tipo de eventos, siempre la fechita, vamos a encontrar ciertas ventas dentro del mercado. Entonces, cuando encontramos eso, lo llamamos precisamente como un periodo de acumulación. Posteriormente a esto, vamos a encontrar un periodo de participación, ¿sí? Y es precisamente cuando la confianza comienza a regresar al mercado poco a poco. Los inversores o los traders también, pues vuelven para buscar precisamente una rentabilidad. El volumen vamos a encontrar que empieza a aumentar y los precios comienzan a subir. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar como precisamente después de este periodo, vamos a encontrar, vamos a poner esto, perdón, la línea. Vamos a ir encontrando escenarios en los cuales vamos a ver, empezar a ver máximos cada vez un poco más altos, saliendo de este tipo de, digamos, de ventas en las cuales se encontraba el mercado, ¿no? Encontramos que empiezan a vender, se empiezan a salir, son de pronto ventas un poco más pequeñas, no son de alto volumen, son periodo de acumulación, pero entrando en la fase precisamente de participación, vamos a ver que el volumen empieza a aumentar un poco y vamos a encontrar como que los mercados empiezan a ir un poco al alza. Entonces vamos a llamar la fase de participación. Y posteriormente a esto, ya vamos a encontrar nuestra etapa de distribución, que el periodo alcista se detiene poco a poco mientras los grandes inversores y los traders más experimentados creen que ya es momento de salir del mercado y vender, mientras que los menos expertos pues obviamente compran pensando que lograrán rentabilidades fáciles y rápidas, que es cuando vemos de pronto esos movimientos rápidos al alza, movimientos fuertes donde la mayoría de personas de pronto o los que no tienen mucho conocimiento, esa es la etapa de distribución. Cuando ven ese tipo de movimientos ya tan rápidos al alza, dicen, ah, no, listo, el mercado está subiendo harto, ya es momento de comprar. Y lo que hacen es, por ejemplo, ejecutar operaciones de compra en puntos ya muy altos, cuando ya las personas conocedoras o los, digamos que los expertos ya han ingresado, por ejemplo, compras mucho más abajo y en vez de buscar compras, ellos ya están buscando encerrar y es donde precisamente estos pequeños traders o las personas que digamos no tienen tanto conocimiento, pues obviamente van a entrar en ciertas pérdidas. Es un caso muy parecido, por ejemplo, bueno, voy a dejarles acá el gráfico 2 segunditos para que de pronto le puedan tomar foto, para que lo puedan obviamente dibujar en sus apuntes, para que no se los vaya a olvidar. 2 segunditos. Y bueno, algo parecido pasa cuando hablamos de las tendencias bajistas o un bear market, ¿vale? Entonces, la tendencia bajista o el bear market se refiere precisamente al momento en el que el precio comienza a descender de manera sostenida. El pesimismo comienza a extenderse por el mercado y el miedo a perder dinero también. De hecho, pues los traders comienzan a salir del mercado y la presión vendedora supera a la presión compradora. Los máximos y los mínimos son obviamente decrecientes los que vamos a encontrar dentro del mercado. Entonces, de la misma manera que la tendencia alcista, la tendencia bajista precisamente en los mercados va a contar con 3 fases, que son las siguientes. Primero, vamos a encontrar un periodo de distribución. Entonces, en el periodo de distribución encontramos que el precio alcanza su punto máximo absoluto y a partir de este pico comienza a caer cuando aparecen las primeras órdenes de venta. Entonces vemos ahí que después de caer esos máximos empieza a caer un poquito el precio. Una vez vemos este tipo de caídas, ¿sí? Cuando vemos este tipo de caídas, los precios, entramos digamos como en una etapa ya que se llama de participación, y es que vemos que los precios caen de una manera más profunda, mientras que los bajistas, que son obviamente conocidos como los osos, se hacen con el mercado, o sea, digamos que toman como fuerza. Entonces, vamos a ver que ya las ventas empiezan a ser cada vez más profundas. El pesimismo de hecho pues se extiende y los inversores buscan salir rápidamente del mercado cuando ven ese tipo de caídas y entramos en una fase ya de pánico
y es que es cuando el miedo se lleva a los traders a deshacerse, digamos, de sus activos al precio que sea. Eso pasa mucho en los mercados. Y es precisamente, de hecho, una situación que podríamos estar hablando que está sucediendo actualmente. ¿Sí? Entonces acá estamos en nuestra etapa de distribución, nuestra etapa de participación y nuestra etapa de pánico. Entonces, sería más como por acá. Entonces encontramos que el mercado venía subiendo y cuando llega a puntos de pronto muy altos o máximos, vamos a encontrar que precisamente el mercado empieza a caer. Encontramos que precisamente el mercado empieza a bajar y es donde se empiezan a ejecutar ventas, pero resulta que hay puntos en los cuales de pronto hay personas que ya cuando ven que un activo está muy abajo, ya ha bajado mucho su precio, entran en pánico. Y es cuando, por ejemplo, no sé, y lo vemos lo que les comentaba en temas de acciones, por ejemplo, o en temas, digamos, de las criptos, que también es otro tema que sucede esto, cuando vemos bajones del precio rápidos, mucha gente se preocupa, mucha gente se asusta y lo que hace y lo que busca es precisamente vender rápidamente los activos que tienen al precio que sea. Entonces, no interesa si tú, por ejemplo, compraste por acá arriba, no sé, digamos Bitcoin, tú compraste Bitcoin por acá arriba, compraste una acción por acá arriba, en el momento que empiezas a ejecutar ese bajado en el precio, lo que hacen todos es empezar a salir así, vayan en pérdidas, pero tratan de salir rápidamente de los activos que compraron. Eso lo conocemos precisamente como una etapa de pánico. Y sucede en todos los distintos mercados. Ahora, cuando hablamos de una tendencia lateral o un mercado sin tendencia, hablamos de lo que tiene que ver con una consolidación. ¿Listo? A ver, voy a dejar desde acá 2 segunditos para que puedan tomarle foto, puedan dibujarlo, puedan pasar los apuntes. Cuando hablamos de una tendencia lateral, cuando el mercado, digamos que no se decide entre una tendencia alcista o una tendencia bajista, el precio del activo que estamos, digamos, como revisando, oscila en un rango estrecho, ¿sí? Entre, digamos, lo que tiene que ver con soportes y resistencias. Obviamente sin que haya grandes variaciones durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de escenarios donde encontramos el precio un poco encerrado, ese tipo, digamos, de movimientos suele ser estrecho, no es muy profundo, no encontramos como tanto movimiento dentro del mercado, no hay tantos pips como para ir en él, son movimientos muy pequeños, entonces vamos a ver que el mercado rebota en medio de un soporte, una resistencia, entonces durante un mercado lateral, pues realmente no suelen lograrse grandes rentabilidades, como es lógico obviamente, ya que el precio pues apenas se mueve en un rango muy, pero muy pequeño. Por eso, digamos que a los traders no les gusta o no les suele gustar ese tipo de tendencias porque pues, realmente es un mercado que está muy quieto y pues no podemos operar como tal. Pues, no obstante, hay que tener en cuenta que si es una tendencia de largo plazo, siempre se van a poder encontrar, digamos que pequeñas tendencias alcistas y bajistas como digamos, vamos a poder ver ahorita en este momento, que pueden servirnos como, obviamente, mover esas oportunidades, pero por otro lado, si se trata de pronto de tendencias dentro de mercados como de pronto el accionario, si tú estás de pronto en ese tipo de temas, pues vas a poder buscar otro tipo de beneficios en ese tema, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de lo que les estaba comentando y lo que estábamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, acá. Entonces, prácticamente, digamos, esto sería una tendencia alcista. Encontramos que el mercado venía a la baja, venía bajando. Esta sería nuestra etapa precisamente de acumulación. El mercado acumula, acumula, acumula. Acumulación. Entramos en nuestras primeras compras como tal, que sería nuestra etapa de participación. Y ya en nuestra última etapa, que es cuando el mercado llega a su punto y pronto, entre comillas, como máximo de un tiempo, distribución. Ahora,
En la tendencia bajista tenemos nuestra etapa de distribución, el mercado llega, digamos, a un precio máximo, empezamos a tener las primeras ventas, esto sería acumulación, perdón, participación, y nos lleva a una etapa de pánico. Si se dan cuenta, lo pueden observar, realmente todo eso es un ciclo. Distribuye, acumula, se participa, ¿qué? Acumula, distribuye, acumula, distribuye, acumula, distribuye, acumula, distribuye, y así sucesivamente. Realmente es lo que sucede. Ahora, este tipo de movimientos nos ayuda, digamos, yo estoy en este momento en el mercado daily, pues yo sé que el mercado obviamente viene constantemente en una tendencia a la baja. Lo puedo observar. Pues no sé por qué no me está cogiendo bien las herramientas de dibujo, ¿cierto? Y a pesar de que yo no vaya a operar en un mercado daily, a pesar de que yo no vaya a ejecutar una operación en daily, sí voy a poder llegar, por ejemplo, guiarme esta tendencia para poder tomar decisiones dentro de mi operativo en un mercado o en una temporalidad menor, como por ejemplo la zona o la temporalidad, digamos, horaria, de hora. Porque, por ejemplo, si yo tengo, ya sé que tengo esta línea de tendencia en daily y mi mercado llega hasta este punto de acá arriba, por ejemplo, pues yo sé que hay una alta probabilidad de que el mercado obviamente empiece a bajar desde allí debido a que la tendencia mayor que acompaña al mercado. ¿Listo? Entonces es importante igualmente ver la tendencia general del mercado para poder tomar una decisión más correcta, ¿vale? Ahora, si hablamos de un mercado, de pronto, como les comentaba, consolidado, vamos a ver, por ejemplo, este escenario de acá, aunque sea pequeño, es un mercado consolidado. Te das cuenta que sube, baja, se mantuvo dentro de este rango. Entonces, normalmente, de pronto no tiene gran movimiento, entre comillas, de pips, pero como yo estoy viendo en un marco daily, vuelvo, repito, vamos a volver al mercado hasta acá, pues obviamente en un marco menor, como por ejemplo sea el de una hora, o me parecía que no tenían datos en esa temporalidad ya. Vamos a buscar algo más cercano. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una consolidación en un mercado daily, pues sencillamente lo que voy a hacer es, por ejemplo, bueno, por ejemplo acá, yo creo que esto sí lo debe tener. Toda esta parte de acá, todo esto de acá, este movimiento aquí, esto de acá. Si yo voy a una hora, vamos a ver, está por acá abajo, aquí está, pues yo ya sé que tengo una probabilidad de encontrar esos puntos de compra y de venta teniendo en cuenta esos soportes de resistencias. Ya aquí en este caso, pues estamos hablando de pronto ya de movimientos un poquito más grandes, ¿cierto? En daily de pronto no se ve tan grande, sí, pero pues hagan cuenta ustedes, acaso era un canal muy estrecho, era muy estrecho, vamos a ver el mercado por acá para que se puedan dar cuenta, pero el momento que yo veo de pronto una hora, pues ya sé que va a poder encontrar oportunidades, por ejemplo, de alrededor de unos 120 a 130 pips, que no está mal para una operativa tradicional. Entonces, en este caso, lo que uno hace es esperar a que el mercado llegue a la parte de abajo, compras, cuando llega a la parte de arriba vendes, cuando llega a la parte de abajo compras y así sucesivamente, hasta obviamente ya sabiendo lo que hemos hablado anteriormente, que es que existe el riesgo que en cualquier momento el mercado rompa en alguna dirección y ya pues tú salgas de tu operación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mismo escenario, por ejemplo, si yo en una temporalidad de hora encuentro una consolidación como por ejemplo esta, fíjate, vamos a parar esto por acá, como por ejemplo este escenario de acá, esto digamos es parte de una consolidación. Pues ya en este caso es distinto, porque si yo voy a mirar, por ejemplo, cuántos pips hay de aquí a acá, tan solo hay 28 por mucho 30 pips. A menos de que pronto tú seas scalper y busques en 5 minutos ese tipo de operaciones, pues puede que te sirva, pero
de pronto no es tanto el movimiento. Entonces, de acuerdo a donde nosotros podemos ver nuestro mercado lateral, pues obviamente vamos a poder tomar ciertas decisiones que aporten o ayuden en ese tema. ¿Listo? Bueno, se preguntarán cómo identificar las tendencias del mercado y de hecho pues es muy sencillo como se han podido dar cuenta. Para identificar las tendencias en los mercados, de hecho pues en un gráfico es algo muy lógico. Lo más lógico es obviamente recurrir a las líneas de tendencia que pues ya conocemos, que ya hemos estudiado como tal, y es una herramienta muy sencilla pero de gran valor para poder sacar nuestras conclusiones como tal. Entonces, ¿cómo podemos hacer una línea de tendencia de una manera correcta? Primero, lo que tenemos que hacer es determinar en un primer vistazo, por decirlo así, si estamos en una tendencia alcista o bajista. Entonces, por ejemplo, si yo veo el mercado, no sé si encontramos de pronto un ejemplo, una tendencia clara para que, pues, obviamente podemos tener aquí en el ejemplo. Mm, hay varias. Me gustaría ver una muy clarita. A ver. Hmm, a ver. Bueno, creo que por ejemplo, voy a tomar como ejemplo esto de acá. O sea, esto claramente, o sea, claramente esto que ustedes pueden observar es una tendencia alcista. O sea, no hay duda alguna que el mercado está subiendo, ¿sí? Entonces, cuando tú ya dices, ok, ya es claro que es una tendencia alcista, entonces si la tendencia es alcista, lo que tú vas a hacer al menos es encontrar dos mínimos crecientes consecutivos. O sea, como mínimo vas a encontrar dos bajos crecientes consecutivos, como mínimo. En este caso, pues tenemos más de dos, como es claro aquí observar. Pues muchos más de dos. Pero, obviamente, en este caso, pues lo que vamos a hacer es buscar mínimos, dos mínimos consecutivos que vayan creciendo. En un caso contrario, si la tendencia, por ejemplo, es bajista, como se encuentra en este momento el mercado, si la tendencia es bajista, pues tendrán que darse dos máximos descendientes seguidos. Entonces acá tenemos un máximo, un alto, tenemos otro alto más abajo, tenemos otro alto más abajo, entonces tenemos como mínimo dos bajos, dos altos, perdón, descendientes o crecientes consecutivos. Para confirmar ambas tendencias, lo ideal es que obviamente que haya un tercer máximo o un tercer mínimo, como tú ya puedes decir como en efecto, sí estamos en una tendencia. Ya, por ejemplo, para marcar las líneas de tendencia, la recomendación es, por ejemplo, si una tendencia bajista, es que lo marques por encima, y si una tendencia alcista, que la marques por la parte de abajo. Y esto es la recomendación que se da normalmente. Una tendencia alcista la marcamos por la parte de abajo, uniendo todos los mínimos, y una tendencia bajista la hacemos uniendo todas las partes de arriba o uniendo todos los máximos. La pregunta del millón, ¿cómo podemos identificar o detectar un cambio de tendencia? Bueno, pues fácil. De hecho, una vez que hemos marcado la tendencia, la línea de hecho nos va a ayudar a determinar si habrá un cambio de sentido próximo. Mientras esa línea de tendencia que tú marcaste no se rompa y los mínimos, por ejemplo, sigan por encima o los máximos sigan por debajo como tal, tocando esa línea, tocando esa misma línea, lo normal es que obviamente tú continúes dentro de tu tendencia. En caso de que el precio te rompa la línea de tendencia, pues vamos a poderlo interpretar como una señal, como una alerta de que posiblemente viene un cambio de tendencia, como si se tratara, digamos, de una resistencia o un soporte para nosotros, ¿vale? Mm, hay indicadores que de pronto nos pueden ayudar en este tema. Por ejemplo, uno de los más comunes es la media móvil 200. La media móvil 200, que en este caso va a ser la roja, nos ayuda mucho a identificar el tema de la tendencia. Normalmente se conoce y se dice que cuando el mercado está por encima de la media móvil 200, hablamos de un mercado alcista. Pero cuando está por debajo de la media móvil 200, estamos hablando de un mercado bajista. Entonces es un indicador que te puede ayudar a ti a identificar, digamos, como la tendencia en la cual se encuentra el mercado. Pero
como te dije, es un indicador que ayuda, no significa que vayas sí o sí únicamente a guiarte de él. Lo que tú puedes hacer es precisamente, vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo de un cambio de tendencia como tal, es precisamente esto de acá. ¿Te das cuenta? Yo aquí tenía una tendencia a la baja, tenemos una tendencia precisamente al mercado bajando, y cuando se me rompe la línea, se me rompe esta línea que yo tenía de mi tendencia, pues obviamente encontramos que existe un cambio en la tendencia, ¿vale? Encontramos ese claro cambio en la tendencia. Vamos a buscar un ejemplo contrario, un cambio de una tendencia alcista a una bajista. Mm, Vamos a ver, parece que hoy todos los mercados quieren ir a la baja. Bueno, por ejemplo, este tema de acá, tenemos una tendencia alcista, como te puedes dar cuenta, mercado que venía subiendo, de un momento a otro, ¡prum!, rompe y ahora empieza a ir a la baja, ¿vale? Entonces, cuando encontramos esos rompimientos, pues cuando hablamos de, obviamente, una señal o un posible cambio en la tendencia, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a poder operar en la tendencia y cómo vamos a operar en contra de la tendencia? Y no es algo tan recomendable, pero pues vamos a hablar, digamos, el día de hoy de eso. Bueno, antes de decírtelo, quiero que hagamos una pausa un momentico para que tú puedas recibir una información demasiado importante, para que tú puedas obviamente no solo aprender, sino crecer de la mano de personas expertas en el mercado, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea ella quien te comente esta oportunidad. Muchas gracias, Luis. Y comentabas algo muy importante que era la opción que tenemos en el Instituto Español de la Bolsa de ir creciendo, ir aprendiendo al tiempo de que ganamos. Estos fundadores se acercan a los mercados con la idea de aumentar sus ganancias, con la idea de tener un seguro financiero más estable, pero simplemente no tienen el tiempo para hacerlo. Recuerden que un trader profesional, un trader que suma ganancias constantes mes tras mes, no persona que se formó de un día para el otro, no es una persona que se formó en una semana, es una persona que se ha dedicado con pasión y entrega a y formados por un equipo de instruidas, apasionadas por los mercados, y son ellos que nos dan a nosotros las herramientas para tomar mejores decisiones. Entonces, ofrecer cursos de formación, ofrecer acompañamientos, ofrecer herramientas de seguimiento es una oportunidad increíble que tienen cada uno de ustedes, pero también existen otras opciones y otras opciones como lo son el servicio de Green Forex. El servicio de Green Forex es un servicio de señales, un servicio de acompañamiento, en donde ustedes van a recibir entre 3 a 5 trades a la semana. Ustedes van a recibir toda la información necesaria para que puedan establecer allí su trade. Hablamos de stop loss, take profit, todo lo que necesitan para establecer cada operación. A esto se suma que con cada operación que ustedes establezcan, van a recibir un pequeño resumen de análisis fundamental y análisis técnico de por qué esta opción, por qué este trade y no otro, y por qué el equipo eligió esta operación. Es un equipo de traders comandado. El webinar es una persona de 30 años, una persona que lo ha visto todo. Cuando se inició en este mundo estábamos bastante lejos de lo que es las operaciones desde nuestras casas, desde nuestras tabletas, desde nuestros ordenadores que hacemos ahora. Y su establecimiento en los mercados y el mantenerse tantos años en este mundo es garantía de que él ha sido profesional y que se ha mantenido de forma responsable y con la cabeza bastante seria y enfocado en lo que es realmente importante. Porque más allá de ser un grupo de traders que enseñamos en las redes sociales
grandes, tal vez coches, grandes propiedades. Nuestro objetivo es que ustedes reciban la cultura financiera, porque para eso estamos nosotros. La cultura financiera ha sido lo que ha sostenido a nuestros traders por años en los mercados. No estamos hablando de traders de redes sociales, estamos hablando de traders profesionales que se dedican día a día a estudiar los mercados, establecer operaciones, establecer estrategias, revisarlas, modificarlas, revisar resultados y obtener los resultados que así desean. Estamos hablando de personas que están en el ordenador, que son personas que no, tal vez no son personas tan dedicadas al mundo de las redes, sino que están en el ordenador dedicados y enfocados en el mundo de los mercados, porque eso es lo que ellos conocen. Una base profesional, una base de cultura financiera, les va a llevar a ustedes a tomar mejores decisiones en el mercado. Y como les dije, tener ganancias, no hablamos de un buen mes, estamos hablando de ganancias estables. Y no estamos hablando de ganancias para de repente claro, cada quien tendrá las decisiones en sus manos, pero no estamos hablando de ganancias para comprar un coche de lujo, estamos hablando de ganancias para asegurar nuestro futuro. Hoy más que nunca la tranquilidad financiera es algo que debemos tomar por nuestras manos, no es algo que se pueda dejar al azar y opciones como estas, oportunidades como esta, como el servicio de Green Forex son grandes herramientas para que nosotros podamos entender que con una inversión mes a mes podemos ver cómo se aplica nuestro capital de forma segura y de forma sencilla. No estamos hablando de una fórmula mágica, porque los traders que tenemos nosotros tienen años en los mercados. Ellos son los que hacen el trabajo pesado. Ustedes simplemente van a tener que copiar sus operaciones y ellos son los que se encargan de hacer las estrategias, de analizar los mercados, de revisar las operaciones y son quienes van a estar hombro a hombro operando con ustedes. Si tienen alguna duda sobre este servicio, les pongo aquí, les muestro, ok, ya les va a aparecer lo que sería el número de teléfono para comunicarse con el instituto, mensaje, llamada, WhatsApp y el correo electrónico info@institutoespañoldelabolsa.com. Recuerden que este servicio les va a ofrecer a ustedes entre 3 a 5 trades semanales de Forex, del mercado de divisas, ¿ok? Ustedes van a activar esos trades. El promedio de duración de las operaciones son una semana, más o menos 5 días hábiles estaríamos hablando, a veces un poco más, a veces un poco menos, va a depender de cada operación, por supuesto, y las ganancias las pueden ver en la Query Line que les haremos llegar por correo. También está en nuestra página web si la quieren buscar. Pero la idea es que ustedes comprueben de forma transparente. Nosotros tenemos allí cada una de las operaciones, las buenas y las no tan buenas, las que han aportado bastante y las que no han aportado demasiado, las que también han dado pérdidas, porque tenemos que entender que en los mercados una operación perdedora es algo que nos va a ocurrir, no podemos librarnos de eso. Y allí ustedes van a ver de forma transparente cómo ha funcionado el servicio. Un servicio que ha superado tremendas pruebas que nos ha dado los mercados desde el tiempo de COVID hasta otras ocurrencias que se han dado en los mercados, pero como hemos dicho y lo hemos repetido en nuestros encuentros, esa no es ni la primera ni la última vez que hemos visto crisis en los mercados y los verdaderos profesionales saben cómo lidiar con esto. Entonces, les repito, servicio Green Forex de 3 a 5 trades a la semana, ganancias constantes mes a mes, análisis de cada operación, servicio personalizado para atender sus dudas, preguntas o comentarios, profesionales hombro a hombro operando con ustedes y por supuesto el sello de garantía del equipo Green Forex. Aprovecho también unos segundos, sé que me queda poquísimo tiempo, pero aprovecho unos segundos para agradecer también a las personas que se conectan a estos encuentros y que tienen con nosotros meses, años utilizando el servicio Green Forex y siguen actualizando su suscripción al servicio. Sabemos que gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a sus correos electrónicos, que es un servicio de calidad, es un servicio que cumple con las necesidades de cada uno de las personas que se suscriben y esa es nuestra gran emoción y es gracias a ustedes que podemos mejorar el servicio y ofrecer
aquello que cumpla con todas sus expectativas y necesidades. Entonces, no lo pienses más, acompáñenos a ser parte del equipo de ganadores con Green Forex. Allí está el número de teléfono, el correo electrónico para que soliciten toda la información sin ningún tipo de compromiso, hacer todas las preguntas que necesiten, las estaremos respondiendo de forma amable con todo el tiempo que requieran y no estamos más que para ayudarlos a lograr sus objetivos. Recuerden entonces que nos comentan también que estuvieron en este webinar, nos pueden comentar el nombre del webinar, si lo vieron en vivo, si lo vieron en grabación y les vamos a ofrecer un gran regalo que tenemos preparado para ustedes. Así que Green Forex, recuerden el servicio para ganar en el mercado Forex, en el mercado de divisas que está esperando por ustedes para que se unan al equipo de los ganadores. Ya. Así es que de verdad aprovechen ese tipo de servicios, ese tipo de productos que ustedes van a tener aquí a la mano para poder obviamente encontrar las mejores oportunidades dentro del mercado y así poder obviamente aprender de la mano de los que saben. Bueno, para ya ir cerrando el tema de hoy, vamos en efecto a ver ahora sí cómo se opera normalmente con las tendencias y cómo podemos encontrar esos cambios de tendencia en los distintos mercados existentes. ¿Listo? Entonces, obviamente para operar con las tendencias, como habíamos hablado, es muy sencillo. Cuando hablamos de trading de tendencia o precisamente también conocido como el trend trading, pues realmente nos referimos a una forma de operar en la que intentamos lograr beneficios siguiendo el movimiento del mercado. Básicamente consiste en abrir una posición en el punto más bajo posible durante lo que son las correcciones y mantenerla abierta hasta que se produzca un cambio en la tendencia que vamos a encontrar. Em, Obviamente, esta técnica funciona para cualquier tipo de activo, ya que ustedes quieren operar, y se basa obviamente en la popular afirmación que todos conocemos y es de la tendencia estómica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si encontramos acá el mercado, podemos encontrar que es claramente una tendencia al alza en este caso. Estamos aquí analizando la libra dólar y lo que nosotros haríamos es precisamente buscar en estos puntos de acá, donde el mercado regresa a nuestra tendencia, buscar esas posibles operaciones de compra y mantenerlas hasta que obviamente ya encontremos o veamos una resistencia en el precio de la subida o en su efecto cuando ya veamos que el mercado ha subido lo suficiente para poder obviamente cerrar nuestra operación. Entonces, obviamente para operar con tendencias debemos de seguir ciertas pautas como primero, pues vamos a identificar las tendencias. Vas a identificar si es una tendencia alcista, si es una tendencia bajista, qué tipo de tendencia estás manejando. Segundo, vas a elegir el momento de entrada al mercado. ¿Sí? La idea es obviamente, como les comentaba, comprar o digamos como vender en el momento que el mercado pues se encuentra en un punto adecuado. ¿Qué más podemos encontrar? Colocar un stop loss. Es importantísimo. Entonces, lo más aconsejable, lo que más se recomienda normalmente es colocarlo de pronto en el soporte anterior y obviamente ir utilizando lo que se llama un trailing stop para evitar cierres prematuros. Ya les voy a explicar qué es este tema. Y por último, fijar en nuestro plan de trading. ¿Sí? Entonces, las condiciones que se deben dar para cerrar la operación. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a regresarnos por acá. En el momento que se está acercando al mercado, voy a ponerlo un poco más lento. Esta zona de acá es cuando nosotros vamos a, por ejemplo, ejecutar nuestras operaciones de compra. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ejecutaría una operación de compra. ¿Dónde colocaría mi stop loss? En este caso lo que uno se recomienda es ponerlo por debajo de este último soporte que hubo acá. Entonces uno lo coloca un poquito por abajo. En este caso sería alrededor de unos 55, 50 pips. ¿Listo? Y
Tu take profit, pues obviamente ya de acuerdo, por ejemplo, si tú quieres alcanzar esta última resistencia o si quieres ir por arriba de ella o si por ejemplo, no sé, trazaste tu Fibonacci y te diste cuenta, ok, perfecto, esto vino hasta acá, retrocedió en 78.6, entonces mi punto va a ser hasta acá arriba. Eso ya, pues obviamente depende también de, por ejemplo, lo que se conoce acá como fijar en tu plan de trading. Y es que, por ejemplo, no sé, si tú tienes una meta de, bueno, mi meta normalmente en positivo es el 1% de mi cuenta, el 2% de mi cuenta, tantos pips, y los lograste, pues perfecto, no hay ningún problema. En el momento que se va dando la operación, cuando tú ya estás dando cuenta que se va en dirección de tu posición, tú lo que puedes ir haciendo, y es el tema del trailing stop, es que puedes ir moviendo este stop loss. Entonces lo vas a ir moviendo poco a poco para que así vas disminuyendo el riesgo de tu operativa. Entonces se va a ir dando, se va a ir dando, se va a ir dando poco a poco. Entonces a medida que tú veas que continúa avanzando, pues vas a seguir moviendo tu stop loss, vas a seguir moviendo tu stop loss hasta el punto de, por ejemplo, tener un stop profit, que es cuando tu stop loss está por encima de tu punto de entrada. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso tal de que el mercado se regrese, pues sencillamente pues te va a cerrar la operación en stop loss como tal, pero en un stop profit. ¿Por qué? Porque sencillamente va a cerrar la operación, pero con un profit que tú ya tienes ahí como tal asegurada. Esa es la ventaja como tal del trailing stop y es que nosotros podemos ir moviendo ese stop loss. ¿Vale? Como te das cuenta, es algo muy sencillo. Es exactamente la misma dinámica para por ejemplo, si tú quisieras operar en una tendencia bajista, es exactamente el mismo escenario. Lo único que cambiaría es que precisamente en vez de buscar compras, pues vamos a buscar obviamente una venta. Entonces, por ejemplo, en este caso acá. Entonces, llegó la tendencia a mi zona de resistencia de mi tendencia. Lo que yo voy a hacer es ejecutar una operación de venta. Voy a colocar mi stop loss por encima de mi última zona de resistencia. En este caso yo voy a tener incluidas las velas, las mechas, perdón. En este caso son alrededor de unos 30-35 pips. Y ya obviamente tu take profit igual. De acuerdo a, no sé si quieres una gestión 1 a 1, entonces 30-30, 1 a 2 sería 1.60. O si llegaste y, no sé, tomaste tu Fibonacci y dijiste como que el rebote está haciendo el 61.8, yo voy a buscar el menos 61.8. Vamos a ver qué sucedió. Eso ya es decisión obviamente del tema del análisis. Y a medida que se va dando la operación, pues a dar cuenta de la reacción que tuvo el mercado, ¿no? Entonces, a medida que se va dando la dirección del mercado que tú esperas, lo mismo, vas a ir dando, moviendo tus stop loss poco a poco, a medida que se vaya dando la ejecución, y como te das cuenta, pues al final, si se hubiese cumplido tu operación de acuerdo a Fibonacci y el tema. Ahora, ¿cómo yo pediría cambios de tendencia? Es muy fácil y solo es un concepto que ya habíamos hablado anteriormente, y es el tema de los pullbacks. Como te diste cuenta en este caso, se rompió la tendencia. Se rompió esa línea con la que yo venía y además de eso encontramos un escenario en el que este máximo de acá lo sobrepasó. Ya obviamente eso no es una tendencia bajista. Lo que normalmente hacemos es, en vez de ejecutar la operación tan pronto de ese rompimiento, es esperar estos pullbacks, como el caso de aquí, que la mayoría de veces, no siempre, la mayoría de veces va a formar el mercado y ahí sí ejecutamos nuestra operación de compra, en este caso. Solamente ya lo compro por acá. El stop loss, tú podrías, por ejemplo, meterlo o ponerlo por debajo de zonas donde encuentres soportes o el último soporte, pero en este caso obviamente el último soporte hubiese sido un stop loss muy grande, entonces yo lo hubiese dejado por debajo de estas últimas zonas de acá, un stop loss un poco más pequeño, por ejemplo unos 30 pips, y ya por gestión obviamente ya tú decidirías si es 30-30 o 1-2 sería 1.60 o si quieres uno, no sé. Obviamente ya por tema de análisis, yo por ejemplo, que hubiese hecho sería buscar que el mercado recuperara toda esta liquidez de acá y pues obviamente exactamente igual que en el caso anterior, a medida que la operación se vaya cumpliendo, tú lo que puedes ir haciendo es moviendo tus stop loss. Y en efecto, pues ahí te diste cuenta cómo se hubiese podido dar la operación en profit. Mismo escenario para una tendencia alcista, exactamente lo tenemos de hecho acá.
tengo mi línea tendencial al alza y lo que yo voy a hacer es esperar que el mercado rompa, ¿sí? Hay en escenarios, y ojo a esto, hay escenarios donde de pronto el pullback que realiza, que es esto de acá, este movimiento como de retroceso, no lo hace exactamente hasta la línea, ¿sí? Pero sí o sí lo que yo hago es esperar que haya este retroceso. Hasta que no lo haya, yo no entro en una operación. Entonces, hasta este retroceso es que yo he ingresado a mi operativa. En este caso, mi stop loss sí puede ir por encima de este soporte, de esta resistencia. Hola, hola, hola. Deme un momento, por favor. Hola, hola, hola. Sí, ya. Disculpen, es que tengo aquí. Me dicen que tienen un problema en el audio, pero como que ya. Listo. En este caso yo sí hubiese dejado el stop loss por encima de este último soporte y igual hubiese recogido de pronto esta liquidez hasta acá. Estamos hablando que hubiese sido unos 40 pips de stop loss por 120, más o menos un 1, 2.5. Y a medida que se hubiese cumplido la operación, exactamente igual, hubiese ido moviendo mi stop loss. Y en efecto, pues ahí como se dan cuenta, hubiésemos salido ganadores en esta operación. Pues más, por ejemplo, hasta pudiste haber ido, en vez de recoger este último punto de liquidez, hubieses podido recoger estos últimos de acá y hubiese ganado también así mismo la operación. ¿Listo? Entonces, es muy fácil realmente operar la tendencia. Es muy, muy sencillo operar ese tipo de movimientos, como te puedes dar cuenta. Para operar en contra de tendencia, realmente es algo que no se recomienda, debido a que es algo que genera mucho riesgo, porque lo que estamos haciendo es operar un momento en una dirección en la cual pues no está yendo el mercado y eh, además de eso, pues los movimientos son mucho más lentos, son más despacios, no son con tanto, digamos, movimiento en cuanto a temas de pips. Entonces, realmente es algo que no se recomienda dentro de la práctica realizar. ¿Listo? Eh, ya para, digamos, poder realizar otro tipo de movimientos es mejor y se recomienda mucho más operar con la tendencia y no en contra de ella, ¿vale? Entonces, es una recomendación que yo les doy. En la práctica, digamos que lo hemos logrado aprender. Entonces, por eso, pues, digamos que se los digo, porque sé precisamente que es algo que les va a servir. No les voy a decir, obviamente, acá algo que no les vaya a servir o que no les vaya a funcionar, ¿vale? Entonces, tómenla precisamente como una recomendación de esta manera. Bueno, no siendo más, que creo que obviamente era el tema que queríamos revisar el día de hoy. Ha sido un gusto para mí estar una semana más con ustedes, aquí aprendiendo junto, obviamente, a ustedes de la mano. Espero que esta información la puedan aplicar, que la puedan, obviamente, implementar en su operativa para que cada vez puedan ser más profesionales. Me despido, nos vemos la siguiente semana, no sin antes que se vayan con una última información. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, una hora de la mejor cultura financiera. Gracias por tus conocimientos. Todas las preguntas las hemos ido contestando por chat. Si quedó alguna pendiente, si alguna se nos escapó, les pido que nos envíen al correo que ven en pantalla. También si nos están viendo en grabación o si nos están volviendo a ver en algún momento y tienen alguna duda o pregunta, utilicen el correo que ven en pantalla. Es la forma más sencilla y más efectiva para que nosotros podamos responder sus preguntas y recuerden activar el servicio de Forex, una oportunidad para aumentar sus ganancias, una oportunidad para mejorar su futuro financiero. Por nuestra parte nos despedimos por ahora, pero será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.